Bienvenidos una vez más a este espacio de devocionales familiares, esperando ser de bendición para ti y que pueda ser de bendición para muchas personas. Comparte con toda libertad cualquier tema que pueda ser de edificación y de bendición para tu vida. Comparte este podcast también con todas las personas que tú desees hacerlo, y creo que podemos crecer en el conocimiento de Dios y también en el descubrir las maravillosas promesas, regalos y cada parte que Dios nos ha dejado en la palabra de Dios. Sin lugar a dudas es un momento especial cuando nos consagramos o cuando nos apartamos para estudiar juntamente la palabra de Dios con cientos de personas, con miles de personas, con millones de personas que están escudriñando la palabra. Así que aprovechamos este momento. Aparta un tiempo, estos minutos, toma un momento para reflexionar. Si tienes que tomar algunas notas, hazlo. Regresa el podcast, adelanta, pausa. Si el Señor te toca, te ministra y hay algo que estás aprendiendo, entonces compártelo, porque el crecimiento en tu vida se va a dar en la medida que tú compartas todas las verdades que conoces. Segunda de Crónicas, capítulo 30, leemos del versículo 13 al 27. Seguimos hablando del rey Ezequías. Y estamos hablando enfáticamente en la fiesta de la Pascua, cómo él inició y cómo empezó a llevar al pueblo para que el pueblo conociera al Señor y refrescaran su alma, su espíritu en la presencia de Dios. Después de haber abandonado los mandatos del Señor, después de haber dado la espalda en desobediencia a Dios, ellos regresan. Tuvieron a un rey llamado Ezequías que hizo que su corazón se volviera a apasionar por Dios. La instrucción, la guianza, y hemos visto en los días anteriores de qué forma el hecho de que tú estés restaurando algo no quiere decir siempre que va a ser fácil. Lleva un proceso de crecimiento, lleva un proceso de inversión de tiempo, de energía, de economía, pero el triunfo, la victoria, la satisfacción más grande es ver la restauración de todas las cosas. No son automáticas, no son instantáneas, pero sin lugar a dudas puedes tener el regocijo de saber que cada esfuerzo que hagas no es en vano, tendrá un propósito. Y continuamos entonces en el versículo 13, dice: así en el mes segundo mucha gente se reunió en Jerusalén para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levaduras, y hubo una vasta reunión, que se levantó y quitó los altares que había en Jerusalén, y que además quitó todos los altares de incienso y los echó en el torrente de Cedrón. Está hablando de la manera en la cual el pueblo empezó a quitar todos los altares que no eran para Dios y aquello que los había llevado a la perdición. Me encanta cómo la multitud reaccionó de esta manera. Pero te das cuenta cómo Ezequías no los forzó, Ezequías no los obligó, sino Ezequías los inspiró, los llevó a buscar a Dios, les mostró lo maravilloso que es estar en Dios, les mostró lo grandioso que es conocer a Dios, y ellos tomaron la decisión de hacer por un lado todos sus ídolos. Ellos tomaron la decisión de desbaratar todo aquello que les había estorbado. Uno de los problemas más graves que cometemos cuando queremos restaurar un matrimonio o queremos llevar a una persona que conozca a Dios es que nosotros queremos forzarlos a que dejen sus ídolos. Nuestra labor es mostrarles lo maravilloso que es Dios, lo grandioso que es Dios, y cuando ellos conozcan a este Dios asombroso, ellos tomarán las decisiones pertinentes en el tiempo pertinente. El versículo 15 dice: el día 14 del mes segundo se ofreció el sacrificio de la Pascua, y los sacerdotes y los levitas, me llama la atención como dice la Biblia, llenos de vergüenza, se santificaron y llevaron los holocaustos del templo del Señor. Es decir, tenían vergüenza de presentarse delante de Dios porque ellos habían fallado, porque se habían apartado de Dios, porque dejaron pasar mucho tiempo en la búsqueda de Dios. Sin embargo, esto no fue impedimento para que ellos buscaran a Dios. Es decir, sí tenían vergüenza, pero se estaban santificando, estaban procurando agradar a Dios, lo estaban haciendo de una manera clara, lo estaban haciendo de una manera evidente para inspirar al pueblo y para honrar a Dios. Me encanta porque dice la Biblia en el versículo 18 que una gran multitud del pueblo no habían cumplido con los requisitos o no se habían purificado para celebrar la Pascua.
Sin embargo, Ezequías hace una oración, oró por ellos y dice: tú, Dios nuestro, que eres bueno, sé propicio a todos los que de corazón se han preparado para buscarte. Señor, por favor, bendícenos con la manera en la honestidad de ellos, aunque no estén purificados según los ritos de la purificación del santuario. Tú eres el Señor y tú eres el Dios de sus padres. Escucha el versículo 20, dice: y el Señor escuchó la oración de Ezequías y sanó al pueblo. ¡Wow! O sea, no son los requisitos, no es la formalidad de una religión, no son los parámetros que nosotros a veces ponemos para llegar a Dios, sino que Dios estaba viendo el corazón, la forma y la manera de estas personas, y Ezequías, consciente de que ellos no estaban completamente purificados, hace una oración a Dios y Dios levanta su mirada y Dios trae una restauración al pueblo y acepta esta ofrenda. Si tú eres líder en una iglesia, eres pastor o eres alguien que está en alguna posición de autoridad, deja de ver los errores de la gente y por qué mejor no los llevamos a que se enamoren de Dios, a interceder por ellos, que esa es la labor. Ezequías era un líder completo, era un líder en toda la extensión. Al ver las fallas en su pueblo, en lugar de recriminarles, lo que hizo fue orar por ellos. Tú como cabeza de hogar, como líder espiritual en tu casa, en lugar de estar recalcando los errores de tus hijos, de tu pareja, ¿qué te parece si mejor oras por ellos, los llevas delante del Señor y le dices: Señor, ayúdanos, cambia, que ellos puedan recibir de ti tus bendiciones y que tú puedas recibir de ellos también su ofrenda? Esto hace un verdadero líder. Y no solamente eso, dice el versículo 22 que Ezequías habló con todos los levitas de una manera tierna. Habló con mucho cariño con los levitas y los sacerdotes, es decir, les estaba diciendo: no tengan vergüenza, se han equivocado, pero ya estamos en un proceso, estamos cambiando, estamos caminando, estamos haciendo las cosas bien. Les habló con ternura, no los juzgó, no los condenó, les habló con mucho cariño. El versículo 27 dice: después los sacerdotes y los levitas se pusieron de pie y bendijeron al pueblo, y su voz fue escuchada, y su oración llegó hasta el cielo, hasta la mansión de Dios. ¿Te das cuenta la manera en la cual Ezequías habló con ellos, los animó, los fortaleció, les dijo: han cometido errores, se alejaron de Dios un momento, pero hoy tienen la oportunidad no solamente de ustedes acercarse a Dios, sino llevar al pueblo? Esa palabra de ánimo, esa palabra de gozo, esa palabra de regocijo llevó a los sacerdotes y a los levitas a que ministraran al pueblo. ¿Cuántas palabras de ánimo has dicho este día? ¿Cuántas palabras de fortaleza, de consuelo has llevado a otros? Quizás solamente estás viendo los errores, quizás solamente estás viendo las fallas en lugar de estar viendo la alegría y el regocijo que trae el perdón de Dios. Porque esto nos habla, nos ejemplifica la manera en la cual Dios trabaja. Jamás debemos olvidarnos del Evangelio. El Evangelio que Cristo es, el que Él nos ha traído. Dice la palabra del Señor que Él no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Esa es la forma de trabajar de Dios, es la manera de trabajar de Dios. Es decir, si somos hijos de Dios y le llamamos a Dios Padre, es porque Jesucristo tuvo misericordia de nosotros. Cuando estábamos llenos de vergüenza, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando estábamos alejados de Dios, Cristo vino e hizo lo de Ezequías, nos mostró lo que es el reino, nos habló del perdón, de la gracia y cómo Él habría de pagar por ello. Ni siquiera tú y yo podemos hacer algo para recibir el perdón de Dios. Es una obra que hace el Señor Jesucristo. Nuestra santidad nos surge por ofrecer sacrificios u ofrendas. Nuestra santidad nos surge o no somos perdonados por haber dejado de pecar. Es decir, tú no dejaste de pecar y viniste y le dijiste a Dios: ya dejé de pecar, perdóname. No, cuando estabas fallando, cuando estabas en error, cuando estabas en pecado, es cuando le dijiste: Señor, perdóname. Eso fue lo que pasó con estas personas que no habían cumplido todos los requisitos humanamente hablando para llevar a cabo la Pascua, pero sí conocía Dios su corazón. Es lo mismo que sucedió con nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Le pedimos perdón al Señor y Él nos perdonó, no por las ofrendas, no por nuestras obras. Tampoco somos limpios de nuestra maldad por nuestros esfuerzos personales, por todo lo que nosotros pudiéramos hacer. Al contrario, por nuestra falta de santidad, por nuestro pecado y por nuestra maldad, es imposible acercarnos a Dios. Pero
por la gracia de Dios, por la misericordia de Jesucristo, cuando nosotros reconocemos que Él es nuestro mediador, entonces sí podemos ser llamados hijos de Dios. Si somos llamados hijos de Dios y podemos llamar a Dios nuestro Padre, es porque Jesucristo tuvo misericordia de nosotros y porque Él pagó lo que tú y yo no podíamos pagar y Él recibió lo que nosotros merecíamos. Es decir, tú y yo deberíamos estar separados de Dios por siempre por nuestra maldad, pero Cristo murió en la cruz del Calvario y borró nuestro pecado, y cuando nosotros creemos en esto, se restablece nuestra relación con Dios. Quizás no podemos llenar todos los requisitos de una religión, pero sí llenamos el requisito principal para ser salvos, y eso es creer en el Señor Jesucristo y aceptar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Jamás olvidemos el Evangelio. Ha sido una muestra de la misericordia de Dios. Así que deja de juzgar a otros, deja de condenar a otros, deja de ver los errores de otros. Ora por ellos, intercede por ellos y llévalos con tu ejemplo de vida a inspirarlos a buscar a Dios. Que Dios te bendiga.